Muy buena gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de 321 Podcast Acción. En esta ocasión tenemos nuestra invitada honorífica directo desde México, Paulina González Huitrón. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, todo muy bien. ¿Y tú, Brian? ¿Cómo Todo estás? en orden. Muy Qué bueno. ansioso por esta entrevista. Te conocí el otro día en un evento de Oriana Belén acá en Buenos Aires. Te viajaste de México hasta acá y diste una ponencia que me encantó. Gracias. Así que nada, tengo algunas preguntitas para hacerte sobre tu expertise y tu vida. ¿Todo en orden Démosle. vos? Todo en orden, démosle. Súper. Bien, voy a pasar a presentar a Pauli, te voy a tutear. Claro. Así que, bueno, para las personas que no la conocen, ahí vamos con la presentación. Bueno, nuestra invitada extraordinaria, Paulina González Huitrón, una auténtica líder y storyteller, quien convirtió su voz y su historia en herramientas poderosas para inspirar y transformar. Ella también es licenciada en Ciencias de la Comunicación con una maestría en arte dramático desde Los Ángeles, esto es una locura. Paulina también es tricampeona de oratoria en Toastmasters y una de las mejores speakers del mundo, así que esto es un placer para mí poder entrevistarte, siendo hasta Gracias. ahora la única mexicana con ese título. También su pasión por el storytelling la ha llevado a colaborar con jóvenes que llevan sus voces al foro de la ONU y a trabajar con candidatos políticos y empresas en temas de liderazgo y comunicación. Ella ha tocado vidas y guiado a muchos a descubrir el poder de su historia, que no es nada poco, o sea, es una locura y vamos a tratar eso. Y hoy vamos a explorar cómo Pauli ve el poder de la voz, la influencia del storytelling y cómo podemos transformar nuestra realidad a través de nuestra propia historia. Así que bienvenida, Paulina. Muchas gracias, Brian. Un placer estar aquí. Bien, vamos a arrancar con el primer tema, que es el poder de la voz y el storytelling. ¿Qué significa para vos el poder de la voz y cómo alguien puede usarlo para transformar su vida? Hace 5 años yo fui diagnosticada con un síndrome autoinmune. Yo tenía en ese momento 32 años y una Sí, vida resuelta, sí, independiente, con mi trabajo. Me acababa de regalar una camioneta del año, me acuerdo perfecto, sí. y pasa esta situación sin previo aviso. Mi Ujú. diagnóstico era reservado y una de las cosas que más se me afectaron con esta enfermedad autoinmune fue mi movilidad. Entonces, el doctor me dijo, Paulina, no sabemos si vas a volver a caminar y es un diagnóstico Wow. que nadie espera y es una nueva forma de ver la vida. Yo ahí, paralizada, en terapia intensiva en el hospital, me hice una pregunta y yo dije, si hoy me quitaran todo lo que yo creo que me define, todo, ¿con qué me quedaría? Y le Wow. daba vueltas, y le daba vueltas, y le daba vueltas. Y le daba vueltas por razones muy peculiares. Primero, yo crecí en una cultura de mucho culto, valga la redundancia, al Sí, cuerpo. Siempre he sido súper deportista, entonces si alguien acá es deportista, entiende que es muy importante cuidar la alimentación, cuidar cómo te ves, cuidar todo, las tallas y demás. Una etapa de mi vida fui modelo también, wow. fui candidata en certámenes de belleza y bueno, ahí es súper importante la imagen y Claro, ni se diga en mi profesión como actriz. claro. Entonces yo le había centrado gran parte de mi valor a mi cuerpo, a mi apariencia física y era muy probable que lo fuera a perder. Wow. Qué Entonces, dolor. sí, claro, es un replanteamiento muy fuerte. Sí, Y bueno, después de darle vueltas y vueltas y vueltas, dije, con lo único que me voy a quedar es mi voz, total. porque incluso mi físico hubiera cambiado si yo no hubiera vuelto a caminar, gracias a Dios no fue así, Sí, hubiera quedado muy compacta, todo el tono muscular se pierde, ve tú a saber si tendría el color o no color, bueno, todo. Dije, claro. me voy a quedar con mi voz. Yo ya había ganado para esas fechas en 2 ocasiones el Campeonato Nacional de Oratoria y ya había ganado mi lugar mundial. Entonces ya entrenaba personas en el arte del storytelling Wow. y en ese momento fue como un compromiso radical. O sea, dije, a mí la vida me cambió literalmente en un segundo. O sea, De yo un me día acosté a para dormir, otro. sí, tal cual. Yo me acosté a dormir un sábado perfecto. El domingo a las 7 de la mañana me desperté y al intentar pararme de la cama, los pies se me abrieron. Así, Wow. se me fueron de lado y me caí. O sea, fue algo que De la no, nada. de la nada. Entonces dije, así como a mí me cambió la vida, todas las personas somos susceptibles de que la vida nos cambie sin previo aviso. A Sí, sí. nadie le, o sea, el día que nacemos nadie te dice, tu fecha de expiración es tal día. No. No. Entonces, ahí en ese momento dije, voy a hacer un compromiso radical, primero que nada conmigo,
a darle fuerza a mi voz, a darle peso, a aprender a lo que vemos en terapia, ¿no? Aprender a poner límites, aprender a hablar en primera persona, aprender a priorizarme, no por el hecho de ser egoísta, sino por el hecho de que soy la única compañera de vida que voy a tener todos los días de Toda mi tu vida. vida. Yo, claro. Total. Y dije, quiero llevar esto que a mí me transformó a mis formaciones. Entonces, fue así como surge el programa que hoy tengo, que se llama Vuélvete Inolvidable. Es un Wow. programa en el que yo entreno personas exactamente en lo mismo. A mí no me importa que sean los mejores oradores, a mí no me Sí, importa que sean perfectos, que tengan el léxico profundo. Eso vale 3 kilos de pepino. En claro. realidad, las personas conectamos mejor cuando las cosas son así, digo, las redes sociales nos lo dicen. ¿Cuáles videos tienen más probabilidades de volverse virales? Los que no tienen gran edición, gran pose, gran nada, los que son casuales, tú con tu celular en tu Claro. cocina, con mala iluminación, así, Sí. porque así es la vida, así es la vida. La Entonces, realidad. sí, Claro, exactamente. Yo no estoy todos los días arreglada. Hay días en claro, que no me quiero parar de la cama, como todo el mundo. Así claro. es. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que para mí transformó mi forma de ver y por qué es que me especializo en darle a las personas el peso a su voz. Además de que históricamente los pueblos latinos, al ser pueblos conquistados, ninguno de los pueblos en Latinoamérica fuimos conquistadores, todos fuimos conquistados. Y eso juega un papel en la psique colectiva. Por ejemplo, ahora que estuve en Argentina, Sí, siempre me decían, es que los mexicanos son muy educados. Y sí, yo no lo había notado y lo platicaba con Ori y Ori me decía, es que nota, che, me dice, nota como, por ejemplo, yo te hablo y tú dices, mande, claro. mande, o sea, como de que tú me mandaras. Sí, Y yo, claro, decía, por supuesto, es que desde nuestro lenguaje está condicionado a ser personas que muchas veces podemos caer en el servilismo por querer agradar. Y el general, o sea, es algo total. que me encuentro en muchos países en Latinoamérica, no nada más en México. Puse el ejemplo de mi país porque Claro. soy mexicana, Sí, 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 ¿no? sí, sí. 100%. ¿Sabes que yo noto lo mismo? Primero, bueno, como para poner un orden, me encantó tu historia, lo que Gracias. empezaste contando recién y bueno, y que yo lo escuché en el evento, porque también actuaste, tipo, te Sí, pusiste como un antifaz y demás, y me gustó sí. cómo manejaste los silencios y una sala con, creo que eran más de 300 personas, ¿no? Más o menos. 350 personas, sí. 350 personas y todos en silencio y vos hablando y no corría nada, ni una palabra Ni más. la, hasta a mí me erizó, o sea, de verdad, Wow. yo era, sí, perdona que te interrumpa, pero de No me verdad, o drama. sea, yo guardaba silencio y de verdad ni siquiera se escuchaba el aire acondicionado, o sea, era silencio Literal. absoluto. Impresionante, sí, Sí, literal. Y bueno, eso también, porque es impactante, si bien, o sea, tenés este talento y te formaste y demás como para ser speaker y contar tu historia, tu historia es muy fuerte también. O sea, de la nada, pasar a no caminar es como que no es algo así nomás, ¿viste? sí, Así que nada, muy, muy impactante. Algo que quedó pendiente, que quizá no hubo el espacio, es comentar qué te hizo volver a caminar después. Que yo me quedé con la intriga. claro. Fueron muchos factores. Como te Sí, comentaba anteriormente, yo soy muy deportista, entonces siempre, siempre, siempre tuve o he tenido el conocimiento y la conciencia de cómo los hábitos impactan en nuestra vida, para bien o para mal. Cualquier mira. hábito que tú agarres, desde quedarte viendo el celular hasta las 3 de la mañana, hasta proponerte tomar 2 litros de agua. Entonces, el deporte tiene dos características. La primera es que sí es cierto que te fortalece la mentalidad, o sea, te vuelve Ujú. una persona mucho más determinada. Hay momentos en los que no tienes motivación de ir y es genuinamente la disciplina lo que te hace ir a entrenar, el hábito. Wow. Pero también tiene la característica de fortalecer nuestros músculos Ok. y el cuerpo tiene memoria. Entonces, yo sé muy bien, porque tengo muchos años entrenando, cuáles son los músculos que se involucran para todos los movimientos que hacemos. O sea, el solo hecho de que yo haga esto con los dedos no son nada más mis deditos. Hay músculos que se y nervios que se empiezan a vincular desde el hombro, ¿no? Sí, Entonces fue como volverme muy consciente de esta parte y fortalecerlos más a través de mi terapia, a través de mi terapia, a través de mi terapia. claro. Porque obviamente la rehabilitación es parte fundamental. Yo tuve terapia física, rehabilitación, todos los días de lunes a domingo durante un año, ocho Sí. meses. O sea, fue súper pesado. Wow. Esa fue la primera parte. La segunda es la meditación.
Yo Mira, siempre he creído que el universo nunca se equivoca, o sea, sí, llámale universo, llámale Dios, fuente, como quieran, es lo de sí, menos, pero es muy sabio. Yo ese año que yo me enfermé, había terminado una relación muy wow, significativa para mí. Yo había terminado con mi exnovio como en mayo de ese año y en julio es mi cumpleaños. Entonces yo tengo el hábito de abrir YouTube y dejar que el algoritmo me sorprenda y siempre me manda cosas de mentalidad, o sea, muchas cosas de mentalidad. Y ese verano abrí, o sea, ese día de mi cumpleaños, me acuerdo que abrí YouTube y me sugirió a alguien que yo no conocía hasta ese momento que se llama Joe Dispenza. A lo mira, mejor lo has escuchado hablar. sí, 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 Y él hablaba, era un resumen de un libro que se llama Becoming Superhuman. Vuélvete un superhumano, sería más o menos la traducción en ok, español. Y hablaba de un concepto que a mí me marcó mucho y él decía, hay que pensar mucho más grande de nuestras circunstancias, porque wow, las emociones, feelings are the language of the brain, los sentimientos son las emociones del cerebro y los pensamientos son el lenguaje del cuerpo. claro, Las emociones condicionan al cerebro, pero los pensamientos condicionan al cuerpo. Y me ok, piqué, me acuerdo que me pedí todos sus libros en Amazon y me puse a leerlos como loca, como loca. wow, Compré sus meditaciones, ya las empezaba a sí, practicar, bla, bla, bla. Y la tercera cosa que me ayudó fue la suplementación. Como te acabo de comentar, yo siempre me ha apasionado mucho el tema de la nutrición y el otro negocio que yo tengo es una distribución de productos de cuidado personal y de belleza y ok, tengo una línea de suplementos increíbles europeos sí, y yo dije, me voy a llenar de suplementación. No, jamás me dejé caer, o sea, sí es cierto que había días muy malos, había días muy difíciles, total, pero siempre buscaba enfocarme en lo que sí tenía en ese momento y qué era lo que tenía en ese momento, el presente. wow, Aprender a meditar me enseñó mucho que lo único que tenía en ese momento, y si en ese momento mi rehabilitación solamente era capaz de levantar este dedito, era ganancia. total, Tengo muy, muy claro cuando el primer día en que fui capaz de hacer este movimiento con mis pies, wow, porque este movimiento involucra mucha fuerza del tibial sí, y no somos conscientes de eso. Entonces, cuando yo caminaba, caminaba así, o sea, sí, como un patito, así tal cual. Y yo lloraba y lloraba y Ramón, que era mi terapeuta, me decía, Paulina, una sola vez. Y me levantaba él el pie con todas las fuerzas y no podía. Entonces me acuerdo muy bien que un día me dijo, lo vamos a levantar y lo vas a sostener un segundo. Uno, y se me cayó, pero fue bueno, ganancia. O fue sea, ese ganancia, segundo fue como de, güey, ya, y wow, aprendí a enfocarme en eso. Y eso es algo que yo busco transmitírselo mucho a mis alumnos. Claro que todo el mundo piensa en el estrés, en el nervio, y si me equivoco, y si me falla el audio, y si no me veo bien. Y claro, siempre les digo esto, solo pasa una vez. O sea, esa presentación, aunque yo diera la misma presentación todos los días de mi vida, ese día solo va a ser ese día, es claro, único, pasa una vez y se queda para y ya siempre. está, Disfrútalo. total, total. Bueno, Sí, y voy a apretar el botón de acá de iniciar resumen porque me gusta tener un resumen escrito que el Zoom te lo hace, ¿viste? Después porque ay, me qué gusta padre. leer cada presentación de los invitados, así que ahí ya está. Bueno, con respecto a esto que me comentás, bueno, es el consejo que me diste. Ayer te comenté que este finde voy a estar como speaker por primera vez y me recomendaste eso, justamente. Porque uno entre los nervios y demás, para también las personas que nos estén escuchando y que vayan a exponer alguna vez, nada, se siente así, nervios de la primera vez. Y bueno, también me comentaste que en realidad los nervios siempre aparecen, en realidad, ¿no? Siempre, O siempre. sea, siempre están. A mí ese consejo me lo dio y me ayudó a cambiar mucho la perspectiva. Mi primer maestro de teatro, yo tenía 11 años cuando empecé a estudiar teatro. Mi maestro se llama Gabriel Alcántar, lo quiero mucho y es un hombre muy sabio. Y yo me acuerdo que yo le decía, cuando me fui a vivir a Los Ángeles y me tocaba grabar película o grabar comercial, que era algo completamente diferente a lo que yo había hecho, me ponía muy nerviosa y le escribía y me decía, Paulina, preocúpate, Pau, me decía Pau, preocúpate el día que no sientas nervios, porque el día que no sientas nervios significa que lo que estás haciendo te dejó de importar. Uf, Y cuando lo que haces te deja de importar, mejor muérete. A claro, mí me cimbró, o sea, porque dije, es cierto, y te lo juro, y si recordarás, yo el día que di el evento allá en Buenos Aires les dije, si ustedes se acercan a verme, yo estoy sudando.
Esa claro, es la forma en la que yo canalizo mi ansiedad. Yo claro, sudo. Hay gente que lo canaliza moviéndose, hay gente que lo canaliza con muchas muletillas, claro. pero el hecho de ser un speaker implica volverte muy consciente de cómo Mm, reaccionas tú ante los nervios para que los puedas usar a tu favor. ahí va, ¿Sí? ahí va. Transmutás todo eso, digamos, para que te sirva Exactamente, para tu exposición. Bien, exactamente. acá avanzando a una pregunta, ¿cómo descubrís el potencial de la historia de una persona y qué claves observás para ayudarlos a ellos a contar su propia narrativa? Todas las historias tienen potencial, Ujú, todas. Es ok, una falacia el creer que una historia tiene que ser dramática para que sea poderosa. En mi caso, sucedió que a mí me ayuda y para los fines de lo que yo hago funciona bien, porque me permite ejemplificar muy sencillo lo que es el storytelling. claro, Muy sencillo. Pero si yo no tuviera esta historia, cuando yo no tenía esta historia que ya entrenaba a personas, siempre le decía a mis alumnos, y es algo que yo sigo aplicando hasta el día de hoy, cuéntame de ese evento, esa experiencia, ese momento que te transformó, o sea, te hizo un 180 en tu vida. sí, La inmensa mayoría de las personas sonríen, nunca mira, lloran, la inmensa mayoría de las personas. Y me cuentan historias como el nacimiento de mi primer hijo, el día que me pude comprar mi primer carro, ahí va, la vez que perdí los 10 kilos que tenía de sobrepeso, la vez que alguien me abrazó en la calle y me dijo muchas gracias por existir. Es más, me ha tocado que me wow, dicen, la vez que un extraño me paró en la casa y me dijo en la calle, perdón, y me dijo que qué bonita sonrisa tenía. mira, O sea, claro, y entonces las historias se encuentran en la cotidianidad. Es una claro, falacia creer de que tengo que perder la pierna, cancelado, o tengo que, no, o sea, claro, no. claro, Encuentra esa magia en tu historia. Y en realidad, mientras más sencilla sea la historia, es mucho más sencillo de conectarla. claro, Por ejemplo, yo uso mi historia porque lo que busco es impactar en un periodo corto. O sea, claro, un alumno que tiene una formación conmigo que normalmente dura de 3 a 4 meses siendo mi alumno, nunca hablamos de mi historia. O sea, en claro, realidad no, hablamos de la cotidianidad de la vida. sí, Pero cuando yo tengo ponencias como la que tú viste, uso mi historia porque la gente tiene que entender en 20 minutos el poder del storytelling. Pero claro, en realidad, los seres humanos, todos nosotros, vamos a conectar mejor cuando las historias son sencillas claro, y o de fracaso. claro, ok, Si tú llegas y hagamos la prueba, o sea, quien sea que escuche este podcast, cuando tú leíste mi biografía, mi reseña y los títulos que tengo y todo, automáticamente la gente va a decir, por supuesto que ella es capaz de hacer eso. claro, Por supuesto, pues tiene la formación, tiene la preparación, claro, tiene todo. A mí, yo soy enemiga de los títulos, o sea, a mí cuando me presentan, yo soy Paulina, pero yo sé que por temas de protocolo tienen que decir claro, mis títulos de total, edificación, pero a mí me repatea. A mí claro, un claro, alumno llega y me habla de usted, no me hables de usted, soy Paulina, soy claro, claro, igual a ti. Lo que pasa es que yo utilicé mi historia para no volverme una víctima y para empoderarme, y eso es lo que hace el storytelling, te ahí permite va, dejar de ser una víctima y te vuelve una persona empoderada. Un ejemplo súper sencillo que a mí me gusta mucho citar y los invito a que lo hagan. sí, Hay un comercial muy famoso que hizo Michael Jordan que se llama Failure, en español, fracaso. Y a lo mejor conocen lo que dice el comercial, porque parafraseando dice, he fallado más de 4,000 tiros, he perdido 700 partidos, sí, 50 veces me han confiado el tiro que ganaría el partido y lo he perdido. Pero al final termina, he fracasado una y otra vez en mi vida y es por eso que tengo éxito. claro, Ese comercial ese comercial fue el parteaguas, perdón, ya, ese sí, comercial fue el parteaguas en el storytelling del marketing. Ese comercial, antes de ese comercial no existía ese tipo de comunicación. La gente era de, te presentamos el nuevo celular, vas a estar claro, conectado, no sé qué, bla, bla, bla. Habla del estatus y todo eso, nada. sí, Entonces, Nike, siendo una marca que apenas comenzaba a patrocinar atletas de alto rendimiento, porque sí, no era reconocida a finales de los 80s, era Adidas, era Reebok, eran otras, claro, Nike contrata una agencia de marketing también novata y contrata a la celebridad naciente del del básquetbol básquet, que era Michael Jordan. claro,
Y entonces van y lo siguen y se dan cuenta que el güey efectivamente es una máquina. O sea, el tipo Claro. así como el Kobe Bryant, hablo del básquetbol porque me encanta, el tipo así como el Kobe Bryant, o sea, llegaban de gira y se iba al gimnasio y hasta que no metieran 1000 tiros o no recuerdo cuántos eran, no se Wow, iba a dormir. Y hasta que no hiciera sus 500 lagartijas, no se iba a dormir. O sea, era un fanático, era un obsesionado, claro. Pero la agencia de marketing dijo, en realidad, ¿cuántos seres humanos en el mundo tienen ese grado de obsesión? total. Muy poquitos. Sí, Pero entonces total, empezaron a analizar qué es lo que sí tenía Michael Jordan en común con el resto de la humanidad, los fracasos. total. A ver, yo no seré un atleta de alto rendimiento, pero yo también he fracasado en mi rubro, en mi campo. Me he caído 1000 veces. Tú lo has hecho y todas las personas que nos escuchen lo han hecho. Sí, Y entonces lo que hicieron fue transformar esta historia de éxito en una historia humana. ahí va, ahí va. Y Cien por entonces ciento. ya no te habla de que soy un chingón porque Claro, entrenó 12 horas. No, te lo claro, dice de manera implícita. claro, El cierre te lo dice. He fallado una y otra vez y es por eso que tengo éxito. claro, total. Te lo dice. Me he equivocado 1000 veces. He roto la dieta. Bueno, yo no sé, despilfarrado. Yo no sé cuál sea su definición de fracaso. Y si ustedes ven que, repito, me encanta el básquetbol, si ustedes ven su documental en Netflix, que es maravilloso, a mí Yo de no lo verdad vi me todavía, encanta. me lo voy a anotar para verlo. El de él y el de Arnold Schwarzenegger, Una bomba. maravillosos, o sea, maravillosos. Sí, ¿Te das cuenta de eso? O sea, es un grado de obsesión que no los deja dormir, literalmente. Yo no sí, sé, no soy experta en salud mental, si eso sea sano o no, cada quien lo juzgará y la historia los juzgará, sí, pero la realidad es que esos güeyes, ante cada fracaso, no se apagan, le dan. claro, Dicen, bueno, ya estuvo, next, ya estuvo, next, ya estuvo, next. total, Y eso es lo que los hace triunfar. total, Y total. eso hace el storytelling. Entonces, volviendo a mi historia, yo no llego a presentarme con títulos porque entonces la gente va a decir, claro, la vieja ha gastado miles de dólares en su educación, Claro, lo esto, lo otro. No, güey, lo que pasa es que cada vez que yo he fracasado, decido darle la vuelta a mi historia, decido no quedarme ahí. No significa que no llore, que no patalee, que no tenga que ir a terapia o al psiquiatra a veces. Lo total, tengo que hacer porque sigo siendo humana, pero no me quedo ahí. Y cien eso por hace ciento. el storytelling. 100%. Me encanta la manera que tenés de expresarte y que volvés fácil a entender las cosas. Así que igual las personas que nos estén viendo, tomen nota, igual van a poder retroceder el episodio, ¿no? Claro. Tengo otra pregunta que es Sí. clave, creo. Un poco la respondiste, pero para darle como más en este punto en específico, que es la autenticidad. ¿Qué rol juega la autenticidad en el storytelling? ¿Y cómo ayudas a las personas a conectar con su historia auténtica? Ok. La autenticidad lo es todo. Creo que todos hemos conocido personas que de entrada no te caen bien o de Ujú. entrada tú sientes, y está fingiendo, es falsa, pone una cara. A ver, y todos ponemos caretas. O sea, yo me pongo una careta porque necesito sobrevivir. Si no, yo viviría, y siempre lo voy a decir, yo viviría encerrada en mi cuarto con mis perros, porque soy una persona tímida. En realidad soy una persona tímida. Ahí va. Todos nos ponemos caretas. Lo que sucede es que cuando una careta se sobrepone o es mucho más poderosa que la esencia del ser humano, es cuando hay una disonancia cognitiva. Ahí Y va. todas las personas, tengamos conocimiento de psicología, de comunicación no verbal, de PNL o no la tengamos, lo sentimos. Ok. ¿Por qué? Porque el pegamento de la comunicación son las emociones. Cuando Ok. una persona es falsa, cuando una persona miente, la conversación que tiene en su cabeza es, no me está creyendo, no le caigo bien, me está juzgando. Y como esa persona tiene esa comunicación adentro, realmente se siente, a menos de que sea un sociópata narcisista. Que Claro. bueno, de eso ya hablaremos, pero sí, de Claro. eso ya hablaremos, pero en realidad si eres un ser humano normal, tú vas a hacer notar al otro esta conversación interna que tienes y el otro, Ok. repito, sin conocimiento previo, lo va a sentir, porque Ok. esta conversación interna que tú tienes condiciona tu patrón de lenguaje. Una persona Ah, cuando miente o cuando está muy nerviosa tiende a tener un tono de voz mucho más elevado, evita hacer contacto o se enoja. claro. Típico, ¿no? De que encuentras a la pareja que te puso el cuerno. ¿Qué haces? ¿Por qué revisas mi celular? Güey, te acabo de cachar que me estás pintando los cuernos y te encabronas. O sea, Claro. ¿sabes?
Entonces, siempre una persona cuando es cachada mintiendo o cuando está teniendo una conversación que tiene disonancia, va a cambiar su patrón de lenguaje y se va a Claro, se va a delatar solito. Entonces, ¿cómo lo trabajo yo con mis alumnos? Trabajo mucho un concepto que se llama vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es llorar. Contrario a lo que ok, se cree, la vulnerabilidad no es llorar. La vulnerabilidad es literalmente abrir tu corazón y desde tu autenticidad compartir tu historia con coraje. ¿Qué es coraje? Valentía. Yo sé que hay mucha gente que no va a resonar con mi historia, pero me vale madre porque esta es mi historia. Y claro, nadie me va a venir a decir que mi historia es correcta o incorrecta, porque ¿quién carajo soy yo, Brian, para llegar a decirte que todo lo haces mal? claro. No. Por eso es que uno de los principios de mi formación, y no sé si te lo dije a ti, pero si no acá te lo comparto, Sí, no hay un buen o un mal comunicador. En claro. mi experiencia, eso es súper relativo. Te lo juro por lo que quieras, que cuando yo compartía, siempre la retroalimentación que me daban era, claro, eres muy buena, eres muy inspiradora, pero ya métenos bromas. Necesitamos que seas más graciosa, pero resulta que mi esencia no necesariamente es graciosa. Yo Claro, puedo ser muy graciosa cuando entro en confianza, pero en un claro, escenario no. Entonces, claro. ante los ojos de quién voy a ser graciosa o no, o voy a ser buena o no. Es Eso vale subjetivo. 3 kilos de pepino, súper subjetivo. Claro. Y mi trabajo contigo como alumno es hacer que hagas las paces con eso. Ahí va. Siempre va a haber gente que no coincida contigo y se vale. Así como tú puedes ser de izquierda o de derecha, católico o protestante, gordito, chaparrito, Sí, activo o no activo, eso no importa. claro, Haz claro, las claro. paces con tu historia, cuéntala desde tu autenticidad y cuando tú eres auténtico, la gente va a conectar. ¿Por Claro. qué? Porque cuando uno es auténtico, yo no busco convencer a nadie. Total, Y ahí radica la magia del storytelling. Yo no busco que tú creas que mi manera de comunicar es auténtica. No. Si ustedes se pueden analizarme fríamente, yo tengo muchas muletillas. A veces no tengo el léxico más correcto, a veces me salen las palabras en inglés porque mi cerebro a veces piensa en inglés. ¿Y qué tiene? Mi total, trabajo no es convencerte de que yo soy la mejor oradora. Mi trabajo es poner mi mensaje de una forma tan clara, con palabras tan sencillas, que pase lo que me acabas de decir, que me claro, dijiste, todo lo ejemplificas muy fácil. claro. Y entonces tú entiendes el storytelling. Aunque no seas mi alumno nunca, aunque no te formes conmigo, tú vas a entender la diferencia entre hacer storytelling o hacer oratoria. 100%, 100%. ¿Sale? Pau, antes de pasar a la siguiente pregunta, que es para cerrar lo que es storytelling y pasar al siguiente tema, también para conectar un poco más con vos, ¿te gusta lo que es la salsa y bachata? Me dijiste. Ay, sí, me encantan los ritmos latinos, me encantan. ¿Allá se baila en México o no? Por Ahí supuesto, va, sí, ahí va. sí, 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 Yo mucho. Yo en llegué a México estudiar. solo conozco Cancún, que fui en el 2020, ¿viste? Hace un montón, justo Sí, estaba iniciando la pandemia. Pero nada, tengo muchas ganas de volver a ir. Y también México es una ciudad donde hay mucho nómada digital, como en Medellín. Creo que en Medellín, capaz que, bueno, Medellín como ciudad, la mayoría son nómadas digitales, pero creo que en qué bonito. Monterrey también se está dando como todo este Sí, movimiento. sí, Ujú. sí. Monterrey es la ciudad de influencers por excelencia, Ahí va. los grandes influencers mexicanos. Mi cuñada es de Monterrey y siempre platicamos de ellos. Mi cuñada y mi hermano también son nómadas digitales, tienen Ahí negocio va. virtual y presencial, y siempre platicamos de eso, de que es que está cañón, güey, que todos los influencers grandes Sí, son regios, así se les dice, así es el gentilicio de las personas de Monterrey, regios, sí, regiomontanos. ahí va. Em, entonces, sí, sí, Monterrey Wow, es una ciudad qué muy del loco. nómada. Aparte de que tiene una ventaja y es que es muy cerca de Estados Unidos, de Texas en particular, y en Estados Unidos cada estado tiene una legislación diferente en torno a los nómadas digitales, pero Texas sí es un estado que te permite ser nómada digital y quedarte hasta un año a vivir ahí. Wow, mirá, no sabía Ujú. eso. Sí, entonces Datazo, mucha gente va y datazo para el viene. que Sí, quiera ir a Monterrey y después a Texas. tomen nota. Sí, exacto. Bien, última pregunta con respecto a lo que es storytelling. Sí, Enfocado a tu carrera, eh, ¿podrías compartirnos un momento en tu carrera como storyteller que haya sido realmente significativa o transformadora para vos? No sé, capaz un sí. evento que te haya marcado o algo por el estilo. Sí, tengo muchos, de verdad, muchos. Te voy a compartir dos. El primero es cuando yo me preparaba para el primer mundial de oratoria al que yo fui, yo ya Sí, me formaba como storyteller, yo ya tenía un mentor que me entrenaba en storytelling. ok, Y parte de mi trabajo como
como campeona nacional era ir a ensayar mi discurso cuantas veces pudiera en cuanto escenario me permitieran. Claro, Universidades, colegios, iglesias, donde fuera. Y fui a un club de oratoria y las personas normalmente me daban una retroalimentación muy buena. Yo pedía siempre retroalimentación porque hay que tener claro que el mensaje se está transmitiendo. Sí, claro. entonces me mandaban retroalimentación por escrita. Y hubo una persona, un caballero, que se para y me dice, yo no te voy a dar la retroalimentación por escrito, te la tengo que decir de frente. Y Uf, yo, claro, o sea, te lo espero, no sé, te esperas algo lindo, ¿no? sí, Te esperas. O por lo menos algo educado. sí. Literalmente, esto me dijo, eres una mierda como oradora. Mm, A mí no me representas. Y lo que tú vas a ir a hacer es una vergüenza para México. wow, Así. no. Cortea, en ese momento yo tenía a mi novio y mi novio siempre me acompañaba a todos mis ensayos, siempre. O sea, era mi Ujú. manager, mi agente, mi todo. Todo. En ese ensayo en particular, él tuvo que salir a tomar una llamada. Entonces, Mm, cuando me dice esto el güey, él no estaba. Entonces mm, regresa al salón donde estábamos ensayando y yo con los ojos cuajados de lágrimas y salimos, era muy tarde, eran como las 11 de la noche de aquí y mi sí. mentor vive en Chicago, eran 2 horas de diferencia. Ujú. Entonces, era la 1 de la mañana y yo salgo y me subo al carro y empiezo a llorar y llorar y llorar y me dice mi exnovio, ¿qué te pasa? Y le cuento Claro. todo. Y el güey se quería bajar de que, no sé qué, yo, no, no, relájate, no pasa nada. Le voy a Sí, hablar a Press. Press es mi mentor. sí, Le escribo y le digo, Press, discúlpame la hora, sé que seguramente estás dormido, necesito hablar contigo. Háblame. ok. Y le marqué. Y le conté todo. Y me dijo, Paulina, me dijo algo muy lindo. Me dijo, Paulina, llóralo porque me dice, traes ahorita la emoción, los nervios, el estrés, se vale que lo llores y que lo grites y que te enojes, pero acuérdate que cuando tú te pares en ese escenario, la única persona que va a estar ahí eres tú. Ese güey no se va a parar, ese güey no va a recibir calificación, ni nadie de tus detractores. Claro. Tú decides si le das más peso a esto o le das más peso a tu historia. Uf, 100%, qué buen Y consejo que te digo. corte A, Sí. y siempre lo presumo, una semana después yo estaba trayéndome mi primer trofeo a México y hasta el día de hoy Wow, sigo siendo la única mexicana con un trofeo internacional. Hasta el día de tremendo, hoy. Sí. tremendo. De Y esto, sí, lo que rescato es cómo te apoyaste en tu mentor totalmente. y que él también, o sea, lo llamaste a tarde, capaz que estaba durmiendo, igual te dijo que hablen y encima te da un consejo que después te potencia a vos para generar tus resultados. Tremendo. Sí. Y eso es algo que yo le enfatizo mucho a mis alumnos. O sea, yo soy súper dormilona, pero si tú un día me necesitas, háblame. Y si no te contesto, insísteme, insísteme, insísteme. Si Claro, es una cuestión de vida o muerte, claro, ¿verdad? No claro. me vayas a hablar porque estás en la peda y no sabes qué hacer para tomar el Uber. O sea, no. Claro, Em, y creo que eso es otra lección que a mí él me dio. Muchas veces los seres humanos no sabemos pedir ayuda, nos da vergüenza. claro, total, Y, y es lo más normal. O sea, yo te total, lo juro y hasta el día de hoy lo voy a decir. Yo he tenido muchos mentores y yo no estaría donde estoy de no haber sido por todos y cada uno de ellos. claro. Y la segunda lección enorme que tuve, yo ya estaba a punto de claudicar como negocio en esto, en la comunicación como negocio. Sí, Y Oriana me contrató. mira, Oriana me contrató, no este año, el año pasado, sí, me contrató, le dije, sí, yo te voy a formar a los speakers. Estábamos muy nerviosas, el año pasado yo no las pude acompañar, pero o sea, termina ella el evento, que fue de 2 días en esa ocasión, sí, y me habló llorando de emoción, me dice, Pauli, es que no tienes una idea, o sea, ni si llenamos el teatro, eran 100 personas, la gente se quedó los 2 días, nos aplaudían, la gente estaba de que, güey, qué historia. tremendo. Y ese voto de confianza que ella tuvo en mí, aún a la distancia, aunque ya trabajábamos y ella es mi mentora en negocios, Sí, no me conocía como productora de speakers, ¿sabes? claro, Y ese voto de confianza me transformó la vida. Entonces, también es eso, aunque suene muy romántico, sí, realmente cuando más oscuro está la situación, si no desistes, de verdad estás a un pasito de que llegue la luz, a wow. un pasito. Wow, eso me lo super llevo, ¿eh? Porque obviamente que
muchas personas acá, seguramente que estén peleándola con su emprendimiento y demás, uno también la pelea muchas veces, entonces es eso, estás a un paso de la luz, así que me lo super llevo. Muchas gracias, Ujú. Un muchas gracias. placer. Bien, pasando a lo que es la experiencia en Toastmasters y el camino a ser speaker, ¿cómo fue un poco lo contaste, pero si querés agregar algo, ¿cómo fue el camino para convertirte en tricampeona de oratoria? ¿Y qué aprendiste en el proceso, si pudieses resumirlo en algunas claves? Claro. Bueno, el proceso es cuando yo me regreso a vivir en Estados Unidos, yo no quería regresar, tuve que hacerlo en una situación bastante dolorosa y compleja Sí. y no me quedó de otra más que quedarme en mi país. Ujú. Yo sentía mucha necesidad de estar en los escenarios porque el escenario a mí me da vida, o sea, experimentar esto de ser otra persona me encanta, Wow. pero la industria en mi ciudad no me llenaba. Mm, Yo venía pues, de ganar en dólares, de cobrar bien, de empezar una trayectoria, ¿no? Y acá era de, nada. claro. Y en mi otro negocio, yo me doy cuenta que mi negocio tiene que ver con las ventas, yo me Sí. doy cuenta que había una necesidad muy grande de aprender a dominar la comunicación, porque claro, Paulina daba las presentaciones y le iba súper bien. Por supuesto, yo estoy entrenada en eso, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y soy actriz, tengo muchas horas Claro. sobre las tablas, Sí. muchas, pero mis socias no. Entonces, Ah. un día yo me enfermo, no pude ir a dar una capacitación y nadie dio la capacitación. Wow. Y un principio del liderazgo es que si tú no eres capaz de duplicarte, no eres un líder. Claro. Ahí yo me di cuenta que no estaba siendo una buena líder de equipo Ok. y empecé a preguntar cómo puedo entrenar a mis equipos en habilidades de comunicación. Alguien me sugiere esta organización que se llama Toastmasters International. Abrimos un club de oratoria. Al, yo era la presidenta de ese club y al estar un día dando una sesión, me escucha la directora regional de la organización y me dice, oye, Sí. eres muy buena, ¿por qué no compites? Y yo, bueno, yo no sabía ni qué era competir, no sabía. Claro. Ahí agarré un mentor en ese momento y bueno, a los 3 meses de haber empezado a sesionar en la organización, yo me convierto en campeona nacional. A los tres Wow. meses. Fue algo sin precedentes. O sea, yo me acuerdo que yo llegué a la final, que fue en otro estado, que se llama Chihuahua, muy al norte, también frontera con Estados Unidos, Sí. y la gente quería conocerme y decían, ¿cómo es posible que tú tengas 3 meses en la organización y estás en la final? O sea, hay gente que tarda 10 Increíble. años en llegar a una final. Sí. Y pues yo no lo entendía, genuinamente yo sigo sin entenderlo. O sea, la única forma de poderlo entender es que este era el camino en el que yo tenía que estar. Y a mí Claro. me dio una lección inmensa de vida, de que Claro. muchas veces nos enojamos, nos encabronamos. Yo viví un duelo enorme por haberme regresado a Estados Unidos por muchos, muchos, muchos años. Y, y cuando hoy veo la vida que tengo, claro que extraño, o sea, sí, hay veces en que pregunto y digo, ¿cómo hubiera sido mi vida? O sea, ¿dónde estaría yo en mi carrera como actriz si me hubiera quedado? Pero luego volteo y veo lo que he hecho y digo, es Wow. que yo tenía que estar aquí. Y Claro. fue un voto de confianza de, güey, solo da el paso, la vida se te va a abrir, solo da el paso, Claro. la vida se te va a abrir. cien Y por así ciento. fue mi carrera como oradora, así me formé. Em, Gané el concurso nacional ese año, en inglés lo gané y eso me dio el derecho de representar a mi país a nivel internacional. Wow. Es cuando gano mi primer campeonato mundial, el Sí. tercer lugar de mi región, un hecho sin precedentes, Sí. pero yo soy muy competitiva, o sea, mi naturaleza canceriana no es muy Claro. congruente con esta característica leonina de ser competitiva. Yo soy muy competitiva. Ujú. Y dije, no, güey, yo no quiero un tercer lugar, yo quiero un primero. Y al año siguiente Claro. repetí la hazaña y volví a ganar. Y en el 2020, ya en plena pandemia, yo recuperándome de mi enfermedad, lo Sí. repetí y volví a ganar. Y el año que entra, tengo pensado volverlo a repetir. Ahí va. Porque me da, claro, es que aparte yo no puedo ser maestra si no soy alumna también. Claro. Es un tema de congruencia, Totalmente, totalmente. Total, ¿sí? total. Y ahí te hago una consulta. ¿Tenés proyectado en el futuro igual retomar con tu profesión de actriz? Por supuesto, esa ni siquiera es una pregunta. Por Ahí va. supuesto, yo tengo una promesa conmigo misma que es a los 40 años, yo voy a volver al cine. Ahí Tengo va. 37. Ah, ok. Sí, Tres sí. años, 3 años. Ahí No va. significa que vaya a dejar mi carrera. Hoy he aprendido algo que a lo mejor le sirve a los emprendedores, porque cuando somos muy jóvenes, creemos que todo en la vida está peleado. Y no, si yo voy a ser actriz, solo voy a ser actriz. Y no puedo Claro. ser actriz y vendedora y nada de eso. Mi mamá siempre me decía, todo lo que aprendas en esta vida en algún momento te va a servir. Todo. Yo lo Sí, vivo. Yo lo total. vivo.
Total, O total. sea, nadie me hubiera dicho que cuando me metieron a mi primera clase de teatro a los 11 años, esa clase habría terminado transformando mi profesión y que cuando me regresé a vivir en Estados Unidos, diciendo, te lo juro que yo el día que me fui a vivir a Estados Unidos, mis amigos que me fueron a despedir al aeropuerto me decían, ¿cuándo vuelves a México? Y les dije, nunca hasta que gane un Oscar. Wow, Eso, así, tal wow. cual, dije, nunca hasta que gane un Oscar. Sí, Vuelvo yo a los 6 años, 7 años, con la cola entre las patas, sin sí, Oscar, en depresión, tristísima, sí. avergonzadísima. Yo por 3 años, yo no me atreví a decir que yo vivía de vuelta en México. No, Claro, no, nada. O sea, claro, claro. ay, me encontraba a mis amigos en la calle, ¿estás aquí? ¿Ya regresaste? No, estoy de vacaciones. Mentiras. Ah, O sea, mentiras. claro, 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 Entonces es como, abraza lo que estás viviendo porque en algún momento te va a servir. claro. Ese es el Los storytelling, no te puntos, vuelvas una víctima. los puntos se unen, como decía Steve Jobs, digamos. Ahí Tal va, cual, ahí tal va, ahí cual. va. Ahí va. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Em, hasta y media estamos bien, ¿no? Y llegas bien a hacer tus cosas? Sí, ¿Sí? justo te iba a decir eso. No, sí, tengo un alumno Excelente. y es virtual. Pon tú que nos pasemos 5 minutos, no hay tema. Es Perfecto, virtual. perfecto. Bien, Yo excelente. también ya me voy a apurar. Es que a mí me das cuerda, Brian, y no me callas. No me callas, Bien, pero me voy vamos a a apurar. avanzar con lo siguiente. Con el tema del liderazgo y comunicación en el mundo corporativo. ¿Qué Ajá. diferencias observas en el liderazgo y la comunicación efectiva dentro de empresas en comparación con otros entornos? Porque es diferente seguramente la manera de comunicar en una empresa que en la vida, digamos, o que en un escenario. Si tenés un cliente que tiene que bajar el liderazgo o comunicar de una manera, de otra manera, porque no comunica, ¿cómo lo ayudarías? Sí, y lo tengo. Hay una preconcepción inmensa, no me atrevo a generalizar en Latinoamérica, pero al menos en México, sí, y lo digo con conocimiento de causa. Ok, Creemos que el líder es aquel que lidera un equipo. Sí, es cierto, en términos estrictos, claro, tú no puedes ser un líder si no tienes un grupo de personas que lideras o que te siguen, claro. pero ¿qué realmente significa ser el líder? Esta Mm, es una definición que no recuerdo. Ah, claro, ya me acordé. Mario Alonso Puig lo dice y ahí va. me encanta porque yo Crack. amo a ese señor, amo a ese señor. Decía, el líder es capaz de atravesar el umbral y la palabra umbral es una palabra que viene del lenguaje indoeuropeo, o sea, Ok, así, indoeuropeo, que significa cruzar. Entonces, un líder tiene que ser una persona que cruce una meta, que ok, cruce un camino, que trace el camino, ok. para entonces poder inspirar a otros a que lo sigan. Ahí va. Pero una persona que ha cruzado un umbral, que ha emprendido un camino, sabe perfectamente que para nadie es sencillo. Y Total. entonces es cuando yo digo que hay una preconcepción, una mal concepción en México. Sí, ¿Por qué? Porque la gente cree que como ya soy el líder, te puedo tratar como imbécil. Como ya soy el claro, líder, puedo asumir que ya sabes. Como ya soy el líder, soy mejor que tú y tú no eres bueno. Tú claro, no serías nada sin mí. No. Un buen líder es capaz de identificar los talentos que todos los miembros del equipo tienen y potenciarlos. Y claro. potenciarlos. Si lo aplicamos a la comunicación o a lo que tú me decías, que cómo se llega a diferenciar de estar en un escenario, en realidad no existe ninguna. Ah, Porque mira. si te recuerdas, yo te dije que mi trabajo no es crear clones de Paulina o de Tony Robbins o de Mario Alonso Puig. Mi Sí, trabajo es encontrar aquello que te hace único y fortalecer eso. Yo, por ejemplo, soy malísima con los números, malísima. Soy muy buena con las palabras. Entonces, tú a mí difícilmente me vas a escuchar citando datos duros porque no los retengo. claro, claro, No los claro, retengo. Así funciona mi cerebro. No sé por qué. claro. Pero tengo alumnos que son increíblemente buenos con los números y les cuesta mucho trabajo la parte de la emoción y se frustran. Y les digo, no, es que los números también pueden ser tremendamente románticos y tremendamente tiernos y dulces si solamente los sabes maquillar. No es lo Claro, mismo que yo te diga, hay que aumentar el 30% del rendimiento para que puedas alcanzar tus metas de fin de año, a que yo te diga, Brian, ¿cómo se vería tu vida si para el 30 de diciembre tenemos un incremento en nuestras ventas del 30%? 100% diferente. Y como Total, yo te hago soñar, entonces tú ya te involucraste conmigo y ya me claro. volví un líder. ¿Por qué? Porque el líder tiene la capacidad de hacer soñar al equipo, de Ahí va, visualizar, ahí de va. ver, que el líder es capaz de ver la meta que aún no existe. Wow.
Wow. ¿Sabes que como justo comentaste que tu otra empresa tiene que ver con el make-up también, puede ser? Sí, Me gustó sí. porque, bueno, como que se asocian las ideas. Sos buena líder y justo utilizás esto de, ok, hay datos duros, entonces lo voy a maquillar, para decirlo de otra Ah, tal manera. cual. Me Claro. encantó, me encantó, me encantó. Gracias. Bien. ¿Cómo ayuda el storytelling y la comunicación efectiva a mejorar el clima laboral y la productividad de un equipo? Cuando tú tienes claro que la persona con la que vas a hablar es una persona que es empática, automáticamente el miedo y el estrés se baja. Oh, Una de las razones por las que hay mucho estrés laboral y mucha mala onda en los ambientes laborales, mucha competitividad, es porque muchas personas se manejan en los ambientes laborales en términos absolutos. O estás conmigo o estás contra mí, o eres bueno o eres malo, o me caes bien o me caes mal. 100%. Y, y la verdad es que solamente voltea a ver la vida. La vida no es blanco y negro, o sea, no. Simplemente quiero que en esta pantalla, ¿cuántos colores vemos? Acá, vete a ti, o sea, la vida está llena de colores y de matices y hay un espacio para todos esos colores y matices. El problema es que yo, que quiero ser líder o que creo que soy líder o que me encanta ser líder, opero este liderazgo desde mi ego y todos tenemos ego. O sea, ego no Claro, es que sea presumida, no. Ego es esta otra personalidad, por decirlo de alguna forma, que nos permite sobrevivir en la vida cotidiana. Es la verdad, o total, sea, el ego te ayuda a sobrevivir. Pero el tema es cuando el ego se vuelve más fuerte que tu voz. Y cuando el ego se vuelve más fuerte que tu voz, el ego se aterra. uf, Porque dice, güey, yo he sobrevivido hasta el día de hoy operando como opero. Entonces viene alguien, un Brian, por ejemplo, y me dice, Paulina, te quiero invitar a un podcast, pero es virtual. Y yo nunca he hecho un podcast virtual y solamente he hecho podcast presenciales. Lo sí, primero que voy a decir es, no, claro que no. Brian, claro, o te tomas un vuelo y vienes a mi casa, aquí donde tengo mi estudio, o no te voy a poder atender. Lo siento, soy una claro, persona súper ocupada. claro, Entonces, el ego lo único que busca es sabotearte y en realidad el buen líder es capaz de identificar esa voz y entender cuándo opera desde el miedo y cuándo está operando por el bien común. Es ok, un ejemplo clarísimo son los políticos. Digo que yo claro, trabajé con políticos, pero la verdad sí, es que ya no lo hago por lo mismo. O sea, claro, el político le sirve al ego. oh, ok, Apláudanme, reconózcanme, pero también el político le sirve al ego del otro. claro, Pobrecito de ti, es que mira cómo te han oprimido, es que mira cuánto han sido injustos contigo, es que mira cuándo. Recuerda, el ego lo que quiere es perpetuarte en la historia que total, vives, en la historia que te cuentas. Sea total, buena o sea mala, te sirva o te destruya, es lo que quiere el ego. El buen 100%, líder se sabe escuchar. Entonces, ¿cómo beneficia eso en el ambiente laboral? Es muy sencillo. Un líder que genuinamente es un líder te va a querer potenciar, va a reconocer cuando se ha equivocado y lo va a decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Pero lo más importante de todo, el líder se va a dar cuenta que no tiene las respuestas absolutas, claro, porque no las tiene. Nadie tiene respuestas absolutas. Y total, entonces, Brian, yo no soy buena con los números, pero tú sí, ayúdame a sacar estos cálculos. total, Y quiero total, que tú des la presentación porque tú te sientes cómodo hablando con los números, yo me siento cómodo hablando con las emociones. ¿Te parece? Sí. Punto. claro, 100%, y ahí integrás a la persona, está el sentido de pertenencia, lo haces Sí, participar, trabajan juntos, así que excelente. Bueno, em, yo creo que en el futuro podríamos hacer un segundo episodio, que pase un sí, tiempo y que las personas, bueno, nos pidan un segundo episodio, igual lo vamos a tener. Eh, claro. Si no comentan, no. Porque ajá, nos encanta que claro, nuestro ego se infle. tienen que Tú di dejar eso, likes, Brian. comentarios. Em, Seguirnos, compartirnos, todo. claro. Pau, agradecerte nuevamente por tu tiempo. Muchísimas gracias realmente por el valor aportado. No habíamos tocado en lo que es el podcast Storytelling, así que creo que aportó mucho valor y también el poder de la voz y lo que es un speaker. Así que, nada, te agradezco literalmente y soy la primera mexicana también del podcast que entrevistó. Así que, ¿dónde te pueden encontrar las personas? Igual lo voy a dejar acá en la descripción, pero ¿dónde te pueden encontrar? Todas mis redes sociales me encuentran como Paulina González Huitrón con G. Sí, Si me ayudas a etiquetarlo va a ser más sencillo. excelente. Y mi sitio web se llama storytellinginolvidable.com. Bien, Ahí pueden comprar alguno de los servicios, comprar mi curso pregrabado, conocer algunos de los testimonios. Y en el canal de YouTube, que también es Paulina González Buitrón, encuentran también muchas herramientas gratuitas sobre storytelling.
Excelente, excelente. Bueno, gente, ahora sí, acá también abajo tienen el acceso a la comunidad del podcast, así que nada, están más que invitados, suscríbanse, dejen like, comenten, así podemos difundirlo y les agradezco a todos por llegar hasta aquí. Nos vemos y muchas gracias, Pau. Bye A ti, bye. Brian.